algunos casos clínicos planteados con su respectiva macro y microscopía. A ver, más larguito ya. Dice. Un varón de 62 años ingresado por dificultad para respirar refiere fatiga, debilidad y pérdida de peso 8 en los últimos meses. Acude cuando ya presenta dificultad para respirar al subir un piso, las escaleras. En urgencia, una placa mostró incremento de la trama intersticial. Trabajo con pulidoras. Historia clínica. Trabajo con pulidoras con chorros de arena por 3 años, siendo más joven, pero manifestó que utilizaba máscara azul. Niega uso de tabaco o exposición a rodillo y radiación, asbesto o polvo de Ahí, hasta ahí, estamos hablando de una patología que compromete a qué órgano. Pulmón, ¿verdad? Con esa historia clínica, ¿en qué pensarían primero? ¿En qué tipo de patología o proceso patológico? Proceso patológico. Hay 4 procesos patológicos, ¿no? Degenerativo, adaptativo, inflamatorio, ¿verdad? Hemodinámico, neoplásico. ¿En qué tipo de proceso? Inflamatorio puede ser. Neoplásico, ¿por qué? Por la pérdida de peso. Por la pérdida de peso. Ahí tenemos más datos. Signos vitales: temperatura 37 grados, presión arterial 12,8, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 20. ¿Hasta ahí dentro o fuera de los rangos normales? Al examen físico sin datos de valor. Laboratorio con hemograma normal, hematocrito, hemoglobina normal, análisis de orina y electrolitos en sangre, todo normal. Pruebas funcionales respiratorias, capacidad pulmonar total disminuida. Y volumen expiratorio forzado del primer segundo levemente disminuido. ¿Cómo era el FEV1 o la funcionalidad respiratoria en las enfermedades de tipo EPOC con atrapamiento de aire? Y suele disminuir los volúmenes respiratorios. Suele disminuir los volúmenes respiratorios. ¿Y la capacidad pulmonar? En el EPOC lo que había era atrapamiento de agua, de aire, ¿verdad? Aumentada, porque hay más aire atrapado. Entonces, con eso hablaría a favor de qué tipo de patología. Restrictiva o de tipo de POC. De tipo restrictiva. Caso 1, dice: paciente tenía tos seca sin esputo, su test de PPD es negativo. ¿Qué estaban sospechando ahí para pedirle PPD? ¿Cuál es otra enfermedad inflamatoria que cursa también con pérdida de peso, fiebre vespertina, tuberculosis? Se realizó una biopsia pulmonar a cielo abierto. Es decir, que le abrieron acá la costilla y sacaron un pedazo de pulmón. En los años siguientes la función pulmonar se deterioró progresivamente hasta usar oxígeno, balón de oxígeno. El paciente falleció y el doctor Flecha le hizo una autopsia. Ahí te lo
¿En qué difiere esta radiografía con respecto a un paciente con EPOC y enfisema? El paciente con EPOC presenta costillas horizontales. ¿Sí? El tórax, ¿verdad? ¿Ustedes saben los tipos de tórax? ¿Cuáles son? Normolíneo, ¿verdad? Que tiene las dimensiones más o menos conservadas. Si predomina más la longitudinal, hablamos de un tórax long y líneo. Y si es más petacón y ancho, brevilíneo. Los pacientes con enfisema suelen tener, no sé si le llegaron a conocer a ese periodista fallecido, o sea, antes tenía el enfisema, el barbudo judío ese, Rubín, Humberto. Bueno, y ese tenía un tórax súper brevilíneo que ni cuello no tenía, puro tórax era. Porque el tipo fumaba mucho cuando fue, no digo joven, pero antes de sus últimos días. ¿Qué dice acá? En el enfisema los pulmones son hipertranslúcidos, o sea, más negros porque hay más aire. Y el diafragma suele estar más deprimido. Y acá que llama la atención comparar y contrastar estos hallazgos con los del enfisema. A él le llama la atención así algunas áreas blanquecinas. O sea, esa es la superficie de corte del pulmón, ¿verdad? Del caso del paciente. Ya saben ya más o menos en qué tipo de patología estamos pensando. Se descartó tuberculosis, ¿verdad? Con esta radiografía podríamos descartar también, ¿verdad? Hasta el momento, alguna patología neoplásica, ¿verdad? Porque las patologías neoplásicas, así de origen pulmonar, que sean hallazgos de primer momento, vamos a decir, suele haber una imagen que es así como suelta de globos, con densidades. Acá pues se ve todo negro, pero donde hay tumor hay una condensación del tejido, o sea, se va a ver más blanquito, ¿verdad? Algún área del tejido donde probablemente esté el tumor, cosa que no se ve acá. ¿Cuál es la comparación? O sea, hay que comparar estos hallazgos con el del enfisema. En el enfisema no se van a ver así esos puntos de aspecto fibrótico, esas tramas alrededor de los espacios aéreos de aspecto fibrótico. Ya dice, en el enfisema no hay fibrosis, en la fibrosis pulmonar los espacios alveolares son rígidos porque hay fibrosis alrededor, sin embargo en el enfisema se colapsan. Y acá vemos una imagen de microscopía. ¿Sí? ¿Qué es lo que llama la atención? Mucha celularidad, ¿dónde? En los tabiques. Hay ensanchamiento en los tabiques, los espacios alveolares por lo general están libres, al menos acá. ¿Cuál es la patogénesis de la fibrosis intersticial pulmonar? ¿Y cómo se pueden explicar los cambios funcionales pulmonares con estas imágenes? Para mí que por eso no se llama fibrosis intersticial pulmonar idiopática. Idiopática porque no se sabe del todo, o sea, no se sabe la causa a ciencia cierta. En la neumoconiosis hay toxicidad del material inhalado a los macrófagos alveolares que liberan esos quimiotácticos
que atraen a más células inflamatorias, más macrófagos, neutrófilos, en este caso, esas células estimuladas llegan, liberan otra vez más proteasas, más oxidantes, dañan más el parénquima pulmonar y se hace un círculo vicioso, ¿verdad?, de un proceso inflamatorio prolongado. ¿Por qué habría fibrosis? Y porque donde hay inflamación, donde hubo fuego, ceniza queda. Donde hay inflamación, no es que vamos a encontrar solamente rastros de destrucción masiva. Acuérdense que la vía de la inflamación crónica principalmente, porque esto es algo crónico, ¿sí? La vía de la inflamación crónica generalmente sigue dos caminos. ¿Quiénes son los elementos que llevan a cabo el proceso inflamatorio crónico? Los que dirigen el proceso inflamatorio crónico. ¿Qué tipo de leucocito es el que dirige el proceso inflamatorio crónico? Los macrófagos. Y los macrófagos pueden activarse por dos vías. La clásica, que sirve para la activación de macrófagos proinflamatorios, ¿verdad? ¿Sí? O prodestructivos, que van a secretar citocinas para reclutar más células inflamatorias, más leucocitos, más macrófagos activados por esa vía. Y la otra vía, que es la vía alternativa, que activa a los macrófagos proreparadores, ¿verdad? Es decir, para que esos macrófagos, permiso. Hola. Tranquilo, estoy en clase. Estoy en clase. La vía alternativa va a activar macrófagos proreparadores, ¿verdad? Macrófagos que van a activar a los fibroblastos, ¿sí? Que van a tratar, ¿verdad?, de paliar, por así decirlo, ese tejido dañado, ese tejido perdido con el depósito de colágeno que van a generar. ¿Se entiende? Y de esa forma se produce la fibrosis en la mayoría de los órganos, en este caso pulmón. La sarcoidosis, las neumonitis por hipersensibilidad y beriliosis, en esos casos, ¿verdad?, las células T, los linfocitos T liberan citocinas que estimulan a los macrófagos a liberar los factores mencionados que dicen ahí más arriba. Y en la fibrosis pulmonar idiopática, agentes desconocidos desencadenan esa respuesta inmune que lleva a eventos similares a todo lo que se describió ahí. ¿Se entendió? Después dice que, ¿cómo se puede explicar los cambios funcionales pulmonares en estas imágenes? Tenemos los septos engrosados o los tabiques engrosados restringen la capacidad expansiva del pulmón, por eso se ve, ¿verdad?, ese flujo de volumen de expiración máxima en el primer segundo disminuida, y bloquean la difusión, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido entre los alveolos y los capilares. También se produce un cuadro de hipoxemia y cianosis. No tienen mayor, impiden el flujo aéreo, no tienen mayor importancia. ¿Y cuáles son las funciones de los neumonocitos de tipo 1 y tipo 2? La distensión. ¿Y cómo genera esa distensión? ¿Quién es el papá y quién es el hijo ahí? Entre el neumonocito de tipo 1 y tipo 2, ¿quién es el papá y quién es el hijo? ¿Quién le origina a quién? ¿Ya? El 1 al 2. El 1 al 2, ¿verdad? El 1 el papá y el 2 el hijo. Al revés, el neumonocito de tipo 2 es el que le da origen al neumonocito de tipo 1. ¿Qué hace el neumonocito de tipo 2? Produce surfactante pulmonar.
y a través del citoplasma del monocito de tipo 1 es que se produce el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque el monocito de tipo 1 es más fino, más delgado. El monocito de tipo 2 es más gordito, más cúbico. Ahí está, el monocito de tipo 2, surfactante, y son las células también progenitoras de las células alveolares. Así se vería un pulmón también afectado por algún tipo de por algún tipo de neumoconiosis. La silicosis es un tipo de neumoconiosis, ¿verdad? Un tipo de enfermedad pulmonar fibrótica, por así decirlo, asociada a la exposición a algún agente desencadenante. ¿Cuáles son las neumoconiosis conocidas? Antracosis, que era exposición a carbón. Se va a ver en los trabajadores de minería y eso, no de criptomonedas, no de criptominería. Después, asbestosis. ¿En qué tipo de trabajadores se van a ver? Es trabajadores. Y sí, pero ¿quién me trabaja con amianto? Antes está prohibido ya. No, se usa también. ¿En serio? Mala es. No, el amianto se usa también como aislante térmico. Constructores. Acá no lo utilizamos mucho porque la mayoría de los libros que describen acá, estas enfermedades son libros son bibliografía inglesa. En Estados Unidos sí se utiliza mucho amianto como aislante térmico. Creo que, no sé si vieron así las películas de cómo construyen la mayoría de las viviendas norteamericanas, ¿verdad? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se construyen? Dentro de la pared de un aislante térmico. Sí, por la mayoría son de madera eso. Front work. Todo es así, el esqueleto del armazón de la casa es todo de madera. El techo también es de madera. Y eso es por muchas razones. Primero, porque allá la mano de obra sí es cara. No es como acá el albañil que le pagan menos el sueldo mínimo. Y por eso el albañil te trabaja así por día. Entonces él te tiene, y toma su tenería a las 10 hasta las 12, hace un poquitito de mezcla y a las 5 y aquí hizo sueldo. Y vos le tenés que pagar por todo un día de trabajo. Allá la mano de obra es cara, entonces al que quiera hacer para su casa, ¿verdad? Te conviene así terminar lo antes posible, ¿verdad? Para pagarle menos a su constructor. Entonces utiliza, o sea, busca la forma, ¿verdad?, de realizar, ¿verdad?, o construir su vivienda con materiales prefabricados. El molde, el esqueleto de las casas, eso por un lado. Segundo, por el clima también. Allá esos materiales prefabricados son también, o sirven como, vamos a decir, aislante térmico. Allá la mayor parte del clima es frío y poca parte del periodo del año, ¿verdad?, es primavera-verano. ¿Sí? Y después no me acuerdo cuál era la otra. Pero básicamente por eso. Porque la mano de obra es cara, ¿verdad? Y utilizan la mayoría de materiales desechables o de fácil, no desechables, sino que de fácil manejo. Entonces por eso la mayoría de las casas son así con materiales prefabricados. Y al ser material prefabricado, entonces sí utilizan mucho, ¿verdad? Muchos elementos para que ese material prefabricado, o sea, para que la madera que parece así muy débil, sea más resistente, ¿verdad?, a los cambios climáticos. Entonces utilizan el amianto, el asbesto, ¿verdad?, como aislante térmico. Entonces hacen la madera, o sea, hacen la pared, o sea, en el medio están los armazones de madera, por fuera ponen una placa de pared y por dentro una placa de yeso. Pero en el medio, ¿qué ponen? El material aislante, que es el asbesto, o algún material que contiene asbesto. ¿Sí?
Nunca me vieron un poco manjero. Los hermanos a la obra. ¿No? Quiero que vean. Farmear agua. Entonces, en eso, tipo, por eso está asociado, o sea, la abestosis está generalmente asociada a pacientes que desarrollan labores de construcción. ¿Y quién va a tener, o sea, más chance de ligar asbesto? Y aquel trabajador que no quiere usar su máscara, ¿verdad?, de filtro, o sea, su máscara con filtro. Pero ahora hablamos de la silicosis. ¿Quiénes se asocian, o sea, qué tipo de personas, qué perfil de pacientes se asocian al desarrollo de silicosis? Mineros de roca, pulidores, esos que trabajan en la cantera también, los picapiedras, areneros, en fin. ¿Y cómo se comparan estos cambios con los de la asbestosis? ¿Qué es lo que tiene que haber en la asbestosis? En el parénquima pulmonar. ¿Qué material o cómo se llama la estructura así patognomónica que se veía? Cuerpos de asbesto. O cuerpos ferruginosos. ¿Cuál era el cáncer más temido que podría producir la asbestosis? En la pleura. Mesotelioma. Acuérdense que los cuerpos ferruginosos se ven solamente en los nódulos pulmonares, no se ve en las placas, ¿verdad?, en los nódulos que forman en el mesotelio. La fibrosis pulmonar de la asbestosis se caracteriza por la presencia de los cuerpos de asbesto y ausencia de fibrosis nodular. Los cambios pleurales, ¿verdad?, o esas proliferaciones que se pueden producir en el mesotelio también se acompañan a la asbestosis. Y acá dice cuál de estos cambios se ve en la asbestosis y cuál es en el tabaquismo y cuál en ambos. Y ahí tenemos las referencias: placa pleural, fibrosis, enfisema ahí en esa parte donde está el corchete amarillo, y carcinoma. ¿Cuál de esos cambios se ve en la asbestosis? Y prácticamente casi todos. Placa pleural se puede ver en la asbestosis si ya produce mesotelioma. Enfisema, no sé, a no ser que el paciente sea fumador también, ¿verdad?, la parte de constructor. Yo no conozco ningún albañil que no fume. ¿Qué tipo de tumores se asocian al asbesto? Ese ya respondieron ellos. Mesotelioma. Carcinoma broncogénico también, ¿verdad? Mesotelioma y carcinoma laríngeo. Y acá, ¿qué tipo? O sea, con estos nódulos sospechosos, ¿qué tipo de tumor les parece que desarrolló? Carcinoma laríngeo. Mesotelioma. O carcinoma broncogénico. Mesotelioma puede desarrollar ahí en el medio del pulmón. Carcinoma laríngeo puede desarrollar en el medio del pulmón. Entonces, ¿qué queda? Carcinoma broncogénico. Ahí vemos los cambios que se pueden ver, ¿verdad?, en uno u otro. Placa pleural se puede ver en la asbestosis,
fibrosis lineal, también es la asbestosis, enfisema, en el tabaquismo y carcinoma en ambos los dos puntos por separado. Tanto en la asbestosis como en el tabaquismo se pueden ver o se puede desarrollar carcinoma, algún tipo de carcinoma, no dice cuál tampoco. ¿Se entiende? Bueno, ahí vemos otra neumoconiosis, la asbestosis. ¿Puede el cigarrillo aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer en pacientes expuestos al asbesto? Y no creo que el cigarrillo pueda traer algún beneficio, ¿verdad? En trabajadores de asbesto y fumadores el riesgo de carcinoma broncogénico es 10 veces mayor. El riesgo de mesotelioma no está afectado por el cigarrillo. Y ahí vemos los cuerpos ferruginosos. ¿Saben papá legina? Y acá lo que vemos es la fibrosis también a nivel del tabique alveolar o de las paredes alveolares. ¿Cuáles son los componentes de los cuerpos de asbesto y qué pasa con la fibra luego de la ingestión en los macrófagos? ¿Qué color tienen los cuerpos de asbestos? Amarronado, pardo amarillento, pardo dorado. ¿Y qué pasa con el hierro? Por eso se denominan cuerpos ferruginosos. ¿Qué pasa con eso? En realidad no, se quedan ahí como depósitos de los macrófagos porque es un tipo de hierro que no puede ser absorbido. No puede utilizarse ese hierro ya hecho para ponerle a la hemoglobina, por ejemplo. Los cuerpos de asbesto son de color pardo dorado, pardo amarillento, alargados, con dilataciones redondeadas, algunas de aspecto arrosariado, también tienen algunas bibliografías, ¿verdad? Redondeados en los extremos y están cubiertos por un material proteináceo con hierro producido por los macrófagos que no pueden ser digeridos. Sarcoidosis y adenopatías. ¿Qué síntomas puede presentar este paciente? En los estadios iniciales casi nada. ¿Y la sarcoidosis qué tipo de patología es? ¿Dentro de qué tipo de proceso lo podemos encasillar? ¿Y autoinmune qué es? Cuando las células. Entonces, ¿qué tipo de proceso se desarrolla ahí? Infeccioso. Infeccioso es cuando ataca a algún microorganismo. ¿Qué tipo de proceso es ese? Inflamatorio. Entra dentro de un proceso inflamatorio. Por eso se le da a los pacientes con ese tipo de enfermedad reumatológica que se le prescribe generalmente algún inmunosupresor, ¿verdad? O algún citostático para que el sistema inmune, ahí se le da los corticoides y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para que disminuir la respuesta inflamatoria del sistema inmune. ¿Y cuáles son los síntomas de la inflamación generalmente? Calor en forma de fiebre. Entonces, al principio, generalmente los pacientes con sarcoidosis tienen síntomas muy insidiosos, prácticamente inaparentes. Sin embargo, puede haber tos, disnea, fiebre, fatiga, pérdida de peso, compromiso de las glándulas lacrimales, salivares, que es lo que produce generalmente serostomía, ¿verdad? O sea, sequedad, picazón en los ojos, ¿verdad? Síndrome del ojo rojo, ¿verdad? Una de las causas del síndrome del ojo rojo, que es por la sequedad, ¿verdad? De las glándulas, o sea,
¿Qué sugiere? Dice la presencia de granulomas como posible etiología de la sarcoidosis. ¿Qué procedimientos se debería hacer para diagnosticar la sarcoidosis y qué otros órganos pueden estar afectados? Procedimiento que se debería hacer, y si estamos en anatomía patológica, ¿qué hay que hacer? Biopsiar. ¿Sí? ¿Qué otros órganos pueden estar afectados? Y muchísimos. Piel, corazón. Ahí tenemos una respuesta a la primera pregunta. La sarcoidosis sigue siendo una enfermedad de causa desconocida. La presencia de granulomas sugiere una exposición crónica a un agente persistente, ¿verdad? Los agentes probablemente causan una reacción de hipersensibilidad retardada o de tipo 4, ¿verdad? Que es la respuesta clásica de los granulomas. ¿Qué procedimiento se debería hacer para una sarcoidosis? Y varios. En realidad se le aplican varios procedimientos, desde, ¿cómo se dice? Esa prueba de espirometría, ¿verdad? Para descartar un EPOC o alguna otra enfermedad restrictiva. Se debería descartar, ¿verdad?, cualquier otra patología que pueda también simular o justificar la presencia de un granuloma, como por ejemplo hongos, paracoccidio, coccidioidomicosis o alguna micobacteria. Tipo, ejemplo de micobacteria, tuberculosis. Y acá tenemos los órganos que puede afectar también los órganos: ojos, piel, glándulas salivales, hígado, vasos, quería. Bueno, caso número 2, varón de 63 años que se presenta con hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? De 3 semanas de duración, tiene una historia de tabaquismo desde los 20 años de edad. Su placa de tórax muestra una masa grande, periliar. Se realizó una punción con aguja fina y acá se ve como un globito. Este sería el hallazgo de la citología bronquio, el lavado bronquioalveolar. ¿Qué es lo que llama la atención ahí? ¿Es normal el aspecto citológico de esa célula? ¿Qué llama la atención? ¿Tiene o no tiene pleomorfismo? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué tipo de patología presenta pleomorfismo celular? Y ahí se ve la histología. ¿Qué tipo de neoplasia les parece que es? Sí, bueno, ahora qué tipo histológico de neoplasia. Células pequeñas. Carcinoma, seminoma, sarcoma. ¿Qué tipo de carcinoma? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de carcinoma le parece que es ese que tiene así fuentes celulares? ¿Qué hace? Escamoso. ¿Por qué se produce carcinoma escamoso en el pulmón sin nada? No hay epitelio plano estratificado queratinizado en uno de los bronquios. Por la metaplasia. Por la metaplasia, exactamente. El humo del cigarrillo lo que causa es metaplasia
en el epitelio de los broncos. Y es una metaplasia de tipo escamosa. Esa metaplasia escamosa, la metaplasia es una lesión reversible. Si uno deja de fumar, ¿verdad?, al término de 2 o 3 años puede recuperar, ¿verdad? O puede volver a la normalidad, ¿verdad?, esa transformación. Pero si esa metaplasia ya sufre una transformación al principio displásica, ¿verdad?, y si esa displasia progresa e infiltra, ya se vuelve en una neoplasia, infiltrando obviamente. La mayoría de los cánceres asociados al tabaquismo en el pulmón o en los bronquios suelen ser centrales o periliares, principalmente los carcinomas escamosos. Ahora los adenocarcinomas y todo ese tipo de cosas, los carcinomas de célula pequeña, eso, si mal no recuerdo, suelen ser más periféricos. Bueno, ahí se ve, dice, parénquima peritumoral, presencia de macrófagos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya dijimos. Hay cordones y planchas de células grandes separadas por tejido fibroso desmoplásico. Las células grandes tienen núcleos grandes, citoplasma no sinófico abundante, están dispuestas en mosaico. Los núcleos muestran hipercromasia, membrana nuclear irregular, o sea, todo pleomorfismo. Que es característico de un carcinoma escamoso. Sí, esos son rasgos de diferenciación escamosa. ¿Qué característica histológica se usa para hacer el diagnóstico? Ver si hay queratinización. En este caso no sé si había, pero sí había. Lo que se veían eran esos puentes celulares, los desmosomas, esos que generalmente se ven en los epitelios estratificados de tipo escamoso. En este caso hay buenos puentes intercelulares y ocasionalmente células queratinizadas. Esa célula que se vio aquí, esta célula que se vio acá, que tiene citoplasma más anaranjado, es una célula con cambios queratocíticos, se dice. Y ella está empezando a generar queratina y dentro de su citoplasma, por eso tiene esa coloración más eosinofílica en la citología. Después dice, ¿dónde usualmente aparece esta lesión? ¿Cuál es el mecanismo hipotético? Es lo que dijo la compañera. Aparece generalmente en la zona central, periliar o peribronquial del parénquima pulmonar. Y el mecanismo de carcinogénesis se piensa que es una respuesta al carcinógeno, que es el tabaco, donde el epitelio bronquial primero se metaplasia, luego se displasia y finalmente invade para generar el carcinoma. ¿Y qué dice? ¿Qué puede eventualmente ocurrir al parénquima distal a la lesión? Como la mayoría de los carcinomas escamosos del pulmón son centrales, generalmente puede haber taponamiento bronquial y esto puede ocasionar bronconeumonía, neumonía lipoidea, que es lo que veíamos, ¿verdad? Donde se ven macrófagos de aspectos espumosos cargados con lípidos de los vasos alveolares. Esto que vimos acá. El siguiente caso. ¿Creen que quiero ver cuántos casos hay? Ya estamos a la mitad ya. Pero el caso 3, un varón sufrió un accidente de tránsito y la gente de Pacaraí, peligroso. Los RX residentes, ¿verdad?
radiografías que se practicaron para descartar fracturas revelaron un nódulo periférico del lóbulo inferior derecho. Una tomografía demostró que la masa era muy bien delimitada y no tenía adenopatías asociadas. Se hizo una punción guiada por tomografía computada, pero no se obtuvieron células. Se hizo una cirugía con una congelación y se decidió hacer una resección limitada en vez de una lobectomía total. Ahí se ve el nódulito que llamó la atención en la radiografía. La histología, esto mide cuánto, 1,5 centímetros, ¿verdad? O 2, casi. Y ahí se ve qué cosa. El tejido es este que se ve acá a los lados. Parece cartílago, ¿sí? Y acá hay estructuras glandulares. ¿Qué tipo de proceso es este y por qué no se obtuvieron células en la punción? Amartoma pulmonar. Es una lesión inocua, o sea, no causa ningún daño, pero que puede ser confundida con un proceso neoplásico maligno por la densidad, ¿verdad?, que ocasiona. Son lesiones firmes, duras, y el parénquima pulmonar normal puede ceder y moverse ¿verdad?, y son difíciles de punzar y obtener la muestra de ese material. Y dice, ¿cómo se originan estas lesiones? Los amartomas, bueno, ahora ya se cree que son así como pseudoneoplasias, porque tienen algunas mutaciones ya conocidas, ¿verdad?, en su genoma. ¿Por qué se fueron tratadas con una simple resección? Y los amartomas no son neoplasias malignas. Yo creo, ¿verdad?, que no vale la pena exponerle al paciente, ¿verdad?, una cirugía bastante agresiva para una condición benigna e inocua. Todo lo que yo dije en otras palabras, son benignas y nunca dan metástasis, son fáciles de enuclear y no hay necesidad de perder parénquima pulmonar. Vale, norma ya está. Caso 4. Slide 1 y 2 son de un neonato que nació prematuramente a las 28 semanas de gestación, pesando 700 gramos. 28 semanas por 4 meses. No, hace 7. Por ahí, ¿verdad? Sí, si a las 5 semanas que se hace el sex review, le estamos poniendo a las 25 semanas por ahí. 24, 25 semanas. Pero ¿de qué tema comenzar? Porque hay muchísimas disquines. No, y sí, un mes pues tiene 4 semanas. Disquines a la visible, entonces a partir del 1, 2, 3, 4. Solo el 3. Ahí recién en un mes. Hay que preguntarle a la doctora entonces. 5, ahí recién en el segundo mes. 6, 7, 8. Se completa el segundo mes. 9, tercer mes. Bueno, voy a contar el mes. Dice, dice 28 semanas de gestación pesando 700 gramos. Normal que a las 28 semanas pese 900, casi 1 kilo. La madre fuma 2, voy a hacer una chespirita ahí en el semáforo. Quería gozar. La madre fuma 2 paquetes por día y se rehusó a dejar de fumar por el día entero. El bebé sobrevivió por 6 días en un respirador requiriendo muy altos niveles de oxígeno. Los rayos X mostraron un infiltrado difuso de tipo vidrio esmerilado y el
y la presión parcial de oxígeno era bajo en las gasometrías. Y se ve esto. Ahí lo que llama la atención, aparte de la hemorragia, aparte del infiltrado inflamatorio, son la presencia de esas gruesas capas eosinofílicas. ¿Cómo se denominan eso? No eran membranas hialinas. Características microscópicas del pulmón inmaduro con áreas alternadas de atelectasia y dilatación alveolar, paredes alveolares gruesas, marcada congestión, espacios aéreos con fluido y escasos macrófagos alveolos recubiertos por membrana hialina, que era ahí. La membrana hialina era esto. Esta sustancia eosinofílica que forma como una capa es la membrana hialina. ¿Qué material hay en el alveolo y qué otros hallazgos son significativos para entender? Y generalmente, ¿qué es lo que evita el colapso de los alveolos durante la inspiración en los recién nacidos? ¿Por qué se puede interrumpir exitosamente el embarazo a los 7 meses y no antes? Generalmente. Existen las excepciones en la vida. Pero ¿por qué generalmente el embarazo se puede interrumpir exitosamente a los 7 meses y no antes? Formación de cartílago. Porque ya se secreta Porque secretan ya ya la cantidad suficiente de surfactantes. Son los monocitos de tipo 2. O sea, en realidad la secreción ya empieza antes, pero la cantidad de surfactantes secretados, ¿verdad?, para que sea, vamos a decir, compatible con la vida, tarda un poquitito en acumularse. Y generalmente lo que suelen hacer los ginecólogos que quieren luego operar, o sea, el ginecólogo te va a operar no así. Yo no conozco a ningún ginecólogo que tienda a hacer parto normal y eso. La mayoría quiere operar. Si vos ya expulsaste tu bebé así en el taxi, igual no, por lo menos tu placenta, eso te quiere sacar por cesárea. Porque ahí yo gano. A menos que sea en el pueblo. Ahí Y te dicen, ¿para qué querés cesárea? Vamos a hacerte nomás tu cesárea, mamá. No corten ahí nomás. No vas a estar sufriendo las 8 horas. Pues el tema es que con la cesárea uno se queda inválida por 9 meses, o sea, 90 días. No, es decir, por 90 días. Mínimo, 90 días es lo que tarda en cicatrizarse. Bueno, es que te corta la piel nomás, te corta todo, te manosea todo el chinchulín allá adentro también. Sin embargo, con el parto normal, tipo 2, a las 24-48 horas ya recuperar ya sin tu movilidad. Después de la cesárea uno no puede hacer ni un pedo, no te puede largar porque tenés miedo a que se rompa tu cintura. Y en la cesárea se pierde más sangre, o sea, mínimo 1 litro de sangre por ahí se pierde, ¿verdad?, que en un parto normal. Lo que es acá el ginecólogo que tiene más cesárea, ese es el más capo, el que sabe hacer bien, el que tiene hambrena. Sin embargo, en los países desarrollados, ¿qué es lo que se pregona? Parto normal, parto vaginal. Bueno, ¿qué material es lo que hay en el alveolo, ¿verdad? Membrana hialina, proteína coagulada, fibrina. El bajo índice de espacio aéreo e intersticio es evidencia de inmadurez pulmonar. Y otra indicación de inmadurez que no sale en la foto es la presencia de cartílago peribronquial también inmaduro. Diagnóstico y manifestaciones clínicas: enfermedad de la membrana hialina,
del recién nacido, distrés respiratorio agudo del recién nacido. Y ahí vemos cómo se suelen presentar: taquipnea, retracción intercostal, retracción costal durante la inspiración, estertores, ¿verdad? Seguro que va a haber también todos los signos de esfuerzo respiratorio, que es la aleteo nasal. En el recién nacido, eso van a ver en pediatría. Aleteo nasal, y cuando hay hundimiento intercostal, eso es porque al paciente pediátrico ya le está costando muchísimo respirar. Los movimientos respiratorios también en los pacientes pediátricos, vamos a decir, cambian con el tiempo. Veo que nosotros los adultos respiramos principalmente por la acción de qué músculo. Diafragma, o los intercostales. Entre esos hay dos tipos de intercostales, ¿verdad? Bueno, en el niño generalmente solamente prácticamente el diafragma el que trabaja. Luego le ves a un recién nacido, vamos a decir, neonatal, que es el paciente de un mes más o menos, y lo único que se mueve cuando respira es su estómago, su panza, eso se infla. El diafragma es el que más trabaja en ello. Y si en un paciente recién nacido se ve ese tiraje costal, quiere decir que el diafragma ya no está más, o el trabajo del diafragma ya no es más suficiente, ya está empezando a usar sus músculos intercostales. ¿Qué factores pueden contribuir a esta enfermedad? Y la madre es la que generalmente contribuye muchísimo ahora para el desarrollo de esta enfermedad. Es gente que tiene que fumar durante el embarazo se asocia a un bajo peso o un retardo en el crecimiento uterino. La prematuridad, bajo peso, diabetes materna, aspiración fetal, intraparto, asfixia del cordón, cesárea, sedación materna y daño cerebral neonatal. Todos esos cambios que encontramos en el parénquima pulmonar son asociados a la prematuridad o inmadurez del parénquima pulmonar en el recién nacido. Penúltimo caso. Varón de 48 años, fumador ejecutivo, fue referido por un endocrinólogo por incremento del vello facial, aumento de peso, depresión y tos productiva. El nivel de cortisol en orina era elevado. Radiografías de cráneo muestran una silla turca normal, pero en el pulmón derecho había una masa. ¿Por qué le hicieron una radiografía de silla turca? Porque está afectado la glándula hipofísica, sea un tumor endócrino. Por la sospecha de un tumor endocrino. ¿Qué tipo de tumor endocrino o qué se cree que secretaba ese tumor endocrino? Por eso le hicieron una radiografía de silla turca. Sí, pero ¿cuál? ACTH, porque decía que tenía cortisol elevado. Una broncoscopía reveló el engrosamiento de la mucosa bronquial del lóbulo superior y medio. Se toma biopsia y material para citología. VAL quiere decir lavado bronquioalveolar. Y ahí se ve el masacote que tienen. Este masacote que tienen, que no es el callado de la aorta que se está boleando ahí. Y ahí se ven las adenopatías. ¿Cuál de los tumores pulmonares suele crear síndromes paraneoplásicos con secreción ectópica de hormonas?
Ese no es el carcinoma de células pequeñas. Yo la primera vez que estoy viendo, tenemos que creer, no, yo la primera vez que estoy viendo esta diapositiva. ¿Y ahí está el tumor? ¿De qué color es la población de células que se ve acá? Basófilas. Ahí la misma cosa. Y ahí la misma cosa. Obviamente la inmunohistoquímica fue positiva para ACTH y calcitonina. ACTH, que es lo que estimula la corteza suprarrenal para liberar, ¿verdad? Aldosterona, bueno, aldosterona no tanto, pero cortisol sí, que es la hormona del estrés, que es lo que le está produciendo su cambio de humor y eso, su depresión por el estrés. El paciente recibió quimioterapia combinada, en 8 semanas desapareció la masa pulmonar y el cortisol en orina se normalizó. Ya vemos el antes y el después. Regresó después de 3 meses con dolor de cabeza, se hizo una punción lumbar y se vieron células atípicas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ya sé, ya, pero ya sabemos ya dónde estuvo una de las neoplasias. Metástasis. Y vieron ese aspecto granular. Al recibir más quimioterapia murió 6 semanas después, ni un año no alcanzó. En la autopsia se ven múltiples sitios estaban afectados. La microscopía mostró distintas formas de diferenciación que incluían carcinoma de células pequeñas, carcinoma escamoso y adenocarcinoma. Este tumor se origina del epitelio respiratorio. ¿Este tumor se origina del epitelio respiratorio? Y se cree que sí y no, ¿verdad? La mayoría que se cree que se origina de las células neuroendocrinas de la mucosa respiratoria. ¿Por qué sí o no? Porque si se acuerdan de las clases de histología en el capítulo del sistema endocrino, estaban los órganos endocrinos, los tejidos endocrinos y las células del sistema APUT. Esas células del sistema APUT eran células con funciones endócrinas que podrían estar distribuidas en el epitelio de muchos órganos periféricos, o sea, muchos órganos no endócrinos inclusive. Hay células con funciones endócrinas, por ejemplo, en el epitelio del estómago, del intestino delgado, que son las que secretan hormonas endócrinas, ¿verdad? Pero que actúan generalmente localmente, tipo gastrina, colecistoquinina, ¿verdad? En el caso del sistema digestivo. La gastrina, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué estimula la gastrina? La secreción de los componentes del ácido gástrico, ¿verdad? La colecistoquinina, la motilidad peristáltica. Y en el parénquima pulmonar también hay células con funciones endócrinas que son las células de Kulchinsky y que secretan también hormonas, ¿verdad? Pero que generalmente actúan localmente. La transformación neoplásica les puede afectar a esas células, ¿verdad? Y pueden generar carcinomas neuroendocrinos. ¿Por qué los carcinomas de pulmón se dividen en células pequeñas y no pequeñas? Y aparte de la histología, ¿verdad? Eso tiene que ver muchas veces también con el comportamiento clínico que pueden mostrar este tipo de tumores. El carcinoma de células, o el grupo de carcinoma de células pequeñas suele tener un comportamiento más agresivo para dentro de las neoplasias pulmonares. Y es la resección quirúrgica
clínica, una opción para los carcinomas de células pequeñas limitadas a un solo pulmón. Creo que no necesariamente, porque son porque la mayoría son bastante agresivas y pueden generar metástasis, como en el caso, ¿verdad?, que vieron del paciente, ¿verdad? En ese caso dio metástasis a dónde? Al sistema nervioso central. Por eso se dieron ya células atípicas también, ¿verdad?, en líquido cefalorraquídeo. La mayoría de los centros no opera al CCP, Club Cerro Porteño, carcinoma de células pequeñas, quiere decir, aunque parezcan estar confinadas al pulmón. O sea, si sos CCP ya no tenés solución. Último. Anciana de 84 años que está hospitalizada por ruptura de cadera. Este ya vimos ya. ¿O no vimos de eso? No, pero la clase pasada. Que entró por ruptura de cadera y después tuvo dosis. En su segundo día de internación hizo un pico febril con escalofrío, malestar general y punto acuoso. Se le administraron antibióticos y murió a las 36 horas después. La placa radiográfica mostró una consolidación en el lóbulo superior derecho. Ya vimos ya. Tenía leucocitosis. ¿Qué tipo de leucocitos son los que predominan? Entonces habla a favor de una inflamación. ¿Y de tipo? Aguda o crónica. Aguda. Si menos de 36 horas ya viajó. Se fue a farmear. Su ADI, su aura no se quedó. Ahí vemos qué tipo de patrón inflamatorio se da ahí en el parénquima pulmonar. ¿Qué tipo de consolidación? ¿Parcheada, difusa? ¿O de tipo, ¿cómo se dice?, más localizado? ¿Qué pulmón estamos viendo? ¿Qué lado del pulmón estamos viendo acá? ¿Izquierdo o derecho? ¿Izquierdo o derecho? El derecho que tiene dos lóbulos, ¿no? Está roto la tercera sesión. Ah, pero acá dice el lóbulo superior derecho. Pero te parece izquierdo. Sí, tiene dos lóbulos. Pero está roto la cisura abajo. Está cortado. Sí, está roto. Tiene 12. Ah, vos decís, claro, que ese de abajo es el. Está. Puede ser también. Ahí se ve una consolidación más lobar. Y esta sería la zona de transición entre la neumonía, donde es más acentuada, y donde se ve el parénquima pulmonar más o menos sano. ¿Qué proceso es este y cómo difiere de una bronconeumonía? O sea, con esa pregunta ya nos está diciendo ya que no es una bronconeumonía. Entonces, ¿qué va a ser? Una neumonía. Mira, la semana pasada no lo dimos esto. Si no es una bronconía, es una neumonía lobar. Y la bronquitis no es una diferencia. La neumonía lobar afecta a todo un lóbulo. La bronconeumonía es que presenta parcheados de consolidación de distribución difusa. Por si todavía no pillan, ese rojito es patológico.
Y el más frecuente entre Streptococcus pneumoniae es la neumonía adquirida de la comunidad. En las neumonías intrahospitalarias es donde vamos a encontrar pseudomonas o si no enterobacterias. Más todavía si dice por ejemplo que el paciente estaba intubado o tenía alguna, qué sé yo, traqueostomía o una sonda nasogástrica, ese tipo de cosas. ¿Y la causa de muerte? Paro cardiorrespiratorio. Puede ser que haya parado, seguro que van a desarrollar un paro cardiorrespiratorio. Lo más probable es que haya tenido una falla multiorgánica producto de una sepsis generalizada, cuyo foco, el foco de esa sepsis, ¿cuál fue? La neumonía. ¿Qué forense? Neumonía lobar que se complicó con una sepsis. Además hay que considerar el estado previo, ruptura de cadera y edad